Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Definitivamente Dios es bueno y siempre cuando me paro aquí voy a decir que Dios es bueno. No sé si Dios es bueno contigo, pero conmigo sí es bueno Dios. Que me permite, a pesar de todo lo que podamos hacer, Dios nos da una nueva oportunidad de poder venir a su casa. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, adorando a Dios. Cuando conocemos a una persona, lo primero que le preguntamos es su nombre. No podemos decir que hemos conocido a alguien si primero no conocemos su nombre. Cuando Dios se le presentó a Moisés para que vaya a Egipto y libere al pueblo de Israel, que se encontraba en esclavitud, en Éxodo 3:13, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 3:13. Dijo la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Por favor, tome asiento. En palabras sencillas, lo que Moisés le estaba preguntando a Dios: ¿cómo te llamas? Claro, porque yo en este momento siento la presencia de Dios y Dios se manifestó conmigo y Dios me habló. Pero ¿cómo puedo decirle a ellos cómo te llamas? Inmediatamente Dios le responde y se presentó como: yo soy. Éxodo 3:15. Siguiente dice la palabra de Dios: además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. En el capítulo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios se presentó ante Moisés como yo soy. En castellano, en español, se diría Jehová o Yahvé, que quiere decir el Eterno. El nombre de Dios es Jehová, según lo que dice en el capítulo 15. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Una vez que conocemos su nombre, el nombre de Dios, que es Jehová, también debemos saber que Jehová tiene nombres compuestos. Estos no son adicionales a Dios, sino son títulos
que exaltan o dicen las características de Dios y nos ayudan a reconocer de alguna manera su carácter. Por eso que hoy ponemos en esta tarde Jehová Jireh. Y en nuestro idioma sería Dios proveerá. ¿Y dónde empezamos a encontrar acerca de Jehová Jireh? Si es bíblico o lo hemos sacado como una palabra motivacional, como para que puedas pensar miles de cosas. Si leemos en Génesis 22:14, la Biblia dice: y llamó a Abraham el nombre aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y quiero retroceder un poco contigo para que puedas entender acerca de cuál es la primera vez que se menciona que Jehová proveyó o qué pasó con Abraham. En el capítulo de Génesis 22, que luego lo pueden estudiar en casa, la Biblia dice que Abraham es probado. Amén. La Biblia dice que Abraham es probado porque en el Génesis 22:2 la Biblia dice, suba ahí arriba nomás, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pide su único hijo. Único, no solamente único hijo, dice que Abraham amaba a Isaac. La Biblia dice: aquel hijo que tú amas. Y que lo lleve a la tierra de Moriah y que lo ofrezca en sacrificio. Señor, es mi único hijo, es lo que más amo, y me pides que lo dé en sacrificio. Qué gran prueba para Abraham. Qué gran prueba para Abraham. Pedirle que le entregue lo que más amaba. ¿Cómo entender, Abraham, que después de que Dios me bendijo con Isaac, ahora me lo está? ¿Sabes cuánto me costó tener a Isaac? Y ahora que Dios me lo pida. Y de esta manera, que yo mismo lo sacrifique, ni siquiera que yo que le dé a alguien para que lo haga. No, el Señor quiere que yo mismo lo haga. En este tiempo, en este momento y en esta hora, quiero que entiendas que Dios no tienta a sus hijos, sino Dios los prueba. ¿Cómo sé que yo soy hijo de Dios? Porque sé que Dios me está probando. ¿Y cuál es el objetivo de la prueba? ¿Para qué Dios me prueba? ¿Para qué quiere Dios probarme? Si yo puedo vivir feliz, puedo vivir de lo más tranquilo con mi trabajo, puedo vivir con lo más tranquilo con mi familia. ¿Por qué Dios me prueba? Es que hay tres propósitos que el Señor nos prueba. Uno de los propósitos para que el Señor te pruebe es para que se fortalezca tu fe. El primer propósito de la prueba es que se fortalezca tu fe. ¿No has visto que estás en un momento de prueba
y justo ves la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo te sientes? Santo Padre, yo pensaba que no iba a pasar nada, Señor. Entonces tu fe está haciendo, hermana, ¿sabes qué? No se puede, hermana. ¿Sabes qué pasó la otra vez? Yo también pensaba que no se podía, pero no sabe lo que esta hermana cree porque ha pasado una prueba. El siguiente propósito de la prueba es que aprendamos a depender de Dios. ¿Qué pasa cuando lo tienes todo seguro? O sea, ya sabes que yo cobro a fin de mes, yo esto y el otro. Pero cuando pasas un momento de prueba, aprendes a depender de Dios. Señor, tú sabes que esta situación estoy pasando, no tengo necesidad, etcétera. Y por ahí Dios te provee. Entonces aprendes a depender de Dios. Exactamente ese era el propósito de la prueba en Abraham. Porque algunos confunden la prueba con la tentación. La tentación, hermano, es una incitación a que peques y te haga acercarte a Satanás. Esa es la tentación. Pero la prueba me ayuda a fortalecer la fe y aprender a depender de Dios. En el capítulo 3 dice, Génesis 22:3, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cuándo se levantó Abraham? Lo más rápido posible, muy de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar, ¿qué cosa? Que Dios le dijo. Ante la orden de Dios, Abraham obedece sin ningún tipo de preguntas. Nunca le cuestionó a Dios nada. Nunca le preguntó a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Acaso no me amas? ¿Acaso te olvidaste de mí? ¿Qué pasó, Señor? No. Abraham no le cuestiona nada a Dios. La Biblia dice que se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó dos de sus siervos y tomó a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto y la Biblia dice que fue al lugar donde Dios, no fue a otro lugar, como muchas veces escuchamos de otros profetas, como Jonás, que se fue a un lugar donde Dios no le dijo, no. En la prueba yo tengo que obedecer a Dios. Entonces Abraham fue de muy temprano y fue al lugar que Dios le dijo. La Escritura nos enseña, si obedecemos la voz de Dios y ponemos por obra su palabra, seremos bendecidos. Si obedecemos la voz de Dios y ponemos por obra su palabra, seremos bendecidos. Deuteronomio 28, 1 y 2, la palabra de Dios dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Abraham, la obediencia a la palabra de Dios le tenía que traer una bendición. Así me dice en Deuteronomio 8, 1 y 2. Si yo obedezco la palabra, ahí dice que el Señor me va a bendecir. Al tercer día de viaje, Abraham llega al lugar señalado por Dios. Entonces Abraham le dice a sus siervos en el capítulo Génesis 22, 5: Abraham
le dice a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Él tenía una mentalidad, Abraham, de que donde yo voy a ir allá, yo voy a agradecer a Dios por lo que va a pasar en este momento. Yo voy a agradecer a Dios por esta prueba que me está pasando. Y en el capítulo 7 no hay nada más doloroso que el hijo le pregunte al padre. Entonces habló Isaac. Antes no se escuchó que hablara Isaac. En este momento Isaac se da cuenta de algo que va a suceder. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Acuérdate de esta palabra cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Papá, hijo mío, dime, aquí está la leña, aquí está todo lo que usar, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí Dios le dice: Jehová Jireh, Jehová me proveerá de aquel cordero. No le decía nada a Abraham, Isaac, lo que Dios le mandó a hacer. Lo único que le dijo es que Jehová me proveerá. Oye, pero esto, Jehová Jireh, Jehová me proveerá. Definitivamente Abraham tenía fe. Él creía que Dios le iba a proveer un cordero. ¿Estamos claros? Él creía. Y el cordero, papá, Dios me va a proveer el cordero. Oye, Abraham, Dios te dijo: Dios me va a proveer el cordero. Entonces Abraham tenía tanta fe que él pensaba que aún entre los muertos podía recuperar a su hijo Isaac, porque Dios tenía el poder de resucitarlo. Abraham sigue subiendo. Dice que Abraham edifica un altar y puso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, como podemos leer en Génesis 22 del 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Así dice la palabra de Dios. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco cómo temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham no solo había sido probado ante Dios, sino fue aprobado. Abraham no solamente fue probado ante Dios, también fue aprobado. Cuando somos probados por parte de Dios y soportamos la prueba en obediencia, entonces somos siervos
aprobados. 2 Timoteo 2:15. Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué cosa? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Está entendiendo? Soporta las pruebas para que pueda ser un siervo aprobado. ¿Por qué llamó a Abraham a ese lugar Jehová Jireh? Como hemos leído en 13 y 14, Génesis 22, 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas ¿qué cosa? Carnero. ¿Estamos claros? ¿Qué había pedido Isaac? ¿Qué habían pedido Isaac y su padre a Dios? Un cordero, ¿no? ¿Se acuerdan? Abraham y Isaac pidieron un cordero a Dios. Dios me va a proveer de un cordero. Pero Dios le proveyó ¿de qué cosa? Un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham, a los que están en el Espíritu ya entendieron esto ya. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios le proveyó un carnero y no un cordero, como ellos habían pedido en Génesis 22, 7 y 8. Quiero leerlo de nuevo para que puedan tener bien en claro esto. Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está qué cosa? El cordero para el holocausto. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Ahora observemos lo siguiente que viene de parte de Dios. Dios lo bendice a Abraham, Dios lo provee a Abraham con un carnero. ¿Y por qué no un cordero? ¿Cuál es la diferencia? El carnero es un animal adulto y el cordero es un animal joven. Y en esto nos dice en Isaías 53, 7 lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso se le dice que Dios proveyó un carnero y no un cordero. Ese carnero fue ofrecido por Isaac. Aquel cordero fue ofrecido por mi vida. Oye, ese carnero es para Isaac, pero ese cordero va a quitar el pecado del mundo. No te puedo bendecir con un cordero. El carnero va a pasar sacrificio por Isaac, pero el cordero va a pasar sacrificio por todos mis hijos. Este carnero fue ofrecido sacrificio en lugar de Isaac. Y el cordero de Cristo fue sacrificio por mis pecados. Por eso que Génesis 24, 14, esa es la razón que llama Abraham Jehová Jireh.
porque fue Dios que proveyó. Y de la misma forma Dios proveyó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y Cristo es el que nos provee a nosotros. Hebreos 1:3. La palabra de Dios dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo fue nuestro proveedor y fue nuestro sustituto en la cruz. Primera de Pedro 2:24, quiero leerte esto de aquí en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este texto en 1 Pedro 2:24 nos dice que los pecados que el Señor Jesús llevó en su cuerpo sobre el madero no fueron los suyos, porque Él fue tentado, pero nunca pecó. Esos pecados que Él llevaba en la cruz eran míos. Así como Dios se proveyó de un sustituto para Isaac, también se proveyó de un sustituto para nosotros. Y este es Cristo. Por eso se le conoce como Jehová Jireh, porque Él provee. Cristo es el que también nos ayuda a proveer para nuestras necesidades emocionales. Quiero que por favor apuntes esto en Lucas 7, del 11 al 17, que hemos leído y estudiado acerca de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan acerca de la viuda de Naín? La viuda estaba, y el único hijo que le quedaba, ¿qué había pasado? Se había muerto. Eso está en Lucas 7, del 11 al 17, lo hemos leído. Era una ciudad llamada Naín, una mujer que ya había perdido a su esposo. Ahora está enfrentando la muerte de su único hijo, a quien lo llevaban a enterrar. Posiblemente, hermano, era el sostén económico de su casa. Y sin lugar a duda, esto hacía más triste por la situación de esta pobre mujer que no tenía a su esposo, sin hijos, ni familia, sin dinero, sin esperanza. Cuando el Señor Jesús observa, leemos Lucas 7:14, la Biblia dice, cuando el Señor Jesús le observa, Lucas 7:14, y acercándose, 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. En el capítulo 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Fue entonces cuando las garras de la muerte obedecieron al autor de la vida, y Jesús entregó al joven a su madre.
¿Por qué Jesús resucitó al joven? ¿Por qué no Jesús? Porque dice que Jesús estaba pasando por ahí, él no se enfocó en la mamá. ¿Por qué Jesús resucitó al joven? La respuesta la encontramos en el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. El Señor Jesús vio su dolor. El Señor Jesús vio su angustia. El Señor Jesús vio la desesperanza de esta mujer. Y fue entonces cuando Dios proveyó sanidad para el gran dolor que estaba atravesando. Hace un momento hablábamos que Jesús sana nuestras necesidades emocionales. Y alguna de nosotros, es más, yo mismo hemos pasado por alguna tristeza, por algún dolor, por alguna angustia, por una depresión. Normalmente yo luchaba mucho con la ansiedad. Y si es así, si aún pasamos por eso, tienes a Jesús que provee sanidad para tus heridas. Tenemos que entender que Él puede cambiar nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Él es el único que tiene ese poder. Salmos 30:11. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 30, versículo 11? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y ceñiste de alegría. Cuando estamos en un momento de dolor, de tristeza, de ansiedad, tenemos que recurrir a Jesús y decir: sé mi proveedor, sana mi herida emocional. Usted tiene que entender que Jehová Jireh, porque Él sana nuestras enfermedades. En Lucas 8, del 43 al 48, habla acerca de la mujer del flujo de sangre. Muchos tenemos enfocado Jehová Jireh porque Jehová me prospera, Jehová... No. Jehová Jireh porque también te puede sanar emocionalmente. Puede sanarte emocionalmente porque también puede sanar tu enfermedad. Puede proveer sanidad. La Biblia registra una historia de una mujer que por 12 años de su vida había padecido de flujo de sangre. En su desesperación por ser sanos, porque muchas veces cuando uno está enfermo también se desespera para sanarse rápido, ¿no? No dice: para sanarme más rápido voy a poner mi inyección, voy a tomar esta pastilla. Uno se desespera por sanar, porque mañana tengo que trabajar y tengo que sanarme ya. Dame 3 pastillas por favor para la garganta. Tómate todas las pastillas, ¿no? Y por su desesperación por ser sana, había gastado, ¿qué cosa? Todo su dinero. No quedaba absolutamente nada. La Biblia lo recalca bien y claro, que había gastado todo su dinero en los mejores médicos, dice la Biblia, de aquella época, pero nada le había servido. Más bien la Escritura dice que le iba peor. Ahora quiero que consideres esos aspectos en esta mujer.
olvidemos un ratito de todo lo que gastó. Físicamente, ella ¿cómo estaría? Débil. Y ya que toda mujer con sangrado prolongado también adquiere una anemia severa. Amén. Así que se encontraba débil. Otro punto el cual tenemos que meditar es el hecho de que cuando hay un sangrado constante, también existe la ausencia de ovulación. Y esto no permite que una mujer quede embarazada. Esta mujer no solo tenía que luchar con su enfermedad, que ya era bastante, también con el golpe de que no podía tener hijos. Recuerde que en aquel tiempo la esterilidad era una maldición. ¿Está entendiendo? O sea, no solamente que se estaba enferma, sino que ella sentía que estaba en maldición. Una mujer estéril sufría gran afrenta y desprecio de parte de la sociedad. Si esta mujer era soltera, ¿quién quería casarse con una mujer estéril y enferma? Si esta mujer se enfermó, estaba cansada. Muy probablemente su esposo la había abandonado a causa de esa enfermedad. Porque la Biblia dice en Levíticos que no podían acostarse ni siquiera con una mujer que tuviera este fluido sanguíneo. Algo que no podemos pasar por alto, que aquella enfermedad que tenía la mujer la hacía impura ante el sistema religioso que se movía en ese tiempo. Miren todo, no solamente que la mujer tenía fluido sanguíneo por 12, no podía tener hijos, se sentía, la gente pensaba que estaba mal, en pecado, porque no, y encima era impura. Así lo dice Levítico 15, 19 al 21. Todo aquello sobre que ella se acostare, mientras estuviera separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquier cosa que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Prácticamente todo lo que ella hacía, según Levíticos, era inmundo. Habiéndolo intentado todo, dice la Biblia, y sin tener nada que perder, esta mujer escucha al Señor Jesús y que iba por donde ella estaba. En Marcos 5:28, esta mujer piensa y dice: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer dijo: si yo puedo tocar aunque sea su manto, yo puedo ser salva. Pero tocar el manto del Señor no era nada fácil. No iba a ser sencillo, porque esta mujer se consideraba impura. Si salía rápidamente, se podía ver en sus vestidos que estaba, ¿qué cosa? ¿O no? ¿Cómo lo podía ocultar? En ese tiempo no había esas toallas higiénicas que usan las mujeres que se protegen con eso. En ese tiempo no había nada de ello. ¿Cómo se podía ocultar aquello? Era muy difícil. Si lo hacía, moría apedreadas bajo la ley. En el 5:29 dice la Biblia: y enseguida la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús proveyó sanidad para esa mujer. Jesús proveyó sanidad para esa mujer. Él es nuestro proveedor y nos provee sanidad para sus hijos. Sé mi proveedor, tráeme sanidad. Isaías 53:5 dice la Biblia: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Contra todo intento, contra todo pronóstico, el Señor sanó a la mujer del flujo de sangre. Contra todo pronóstico, contra todo intento, el Señor puede sanarte si así es su voluntad. Hemos leído que Él nos provee sanidad emocional. Hemos leído que Él nos provee sanidad emocional porque a través de la vida de Naín, Dios vio su tristeza y su angustia y la sanó. Hemos visto que Dios provee sanidad física a través de aquella mujer del flujo de sangre. Y vamos a leer que Dios provee nuestras necesidades materiales, como dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: Jehová Jireh, Jehová me proveerá. Y aunque estas palabras contextualmente fueron para la ciudad de Filipos, también estas palabras es para la iglesia y el arca de salvación. Que Jehová nos proveerá. Igual para todas las iglesias que nos escuchan en todo el mundo. Jehová me proveerá. Sabemos que bien que como cristianos no estamos exceptos a atravesar alguna escasez o alguna necesidad. Pero es justo aquí donde debemos recordar que Jehová es nuestro proveedor. Si Él viste los lirios del campo, tenga por seguro que también me viste a mí. Si Él alimenta a las aves del cielo, también me alimenta a mí. Mateo 6:26. La Biblia dice: mirad las aves del cielo que no siembran, Mateo 6:26, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial la alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cualquier sea tu necesidad, capaz es una necesidad emocional, una necesidad física o una necesidad material, cualquier sea tu necesidad, tienes que tener la convicción de que Jehová es tu proveedor. Amén.